20 años de sudor, un solo nombre en la gloria. Y el de Genaro se había borrado. Genaro apoyó la mochila térmica contra un muro de ladrillo descarapelado, el aroma a guisado de puerco y frijoles refritos escapando por las costuras. El sol de mediodía de la Ciudad de México le calaba hasta los huesos, a pesar de los casi 55 años que llevaba bajo él. El celular vibró en su mano, la notificación brillante de un pedido cancelado justo cuando ya estaba afuera del edificio, una torre de cristal, que reflejaba el cielo gris. Un cliente arrepentido, tal vez. O, lo más probable, la aplicación funcionando como siempre, sin darle tiempo a los repartidores para nada. Resopló, el aire quemándole la garganta. La verdad era que esa cancelación, como muchas otras, apenas sumaba al nudo que sentía en el pecho. Ese que llevaba apretado desde hacía tanto. Siempre le había gustado la adrenalina de la prisa, la de las calles llenas de vida, de ruidos y olores a comida callejera, a gasolina, y a veces, por las mañanas, a pan recién horneado. Pero ahora era diferente. Cada pedaleada, cada entrega, era un eco de lo que pudo haber sido. En la guantera de su motoneta, guardaba una foto antigua, amarillenta. Él y su hermano menor, Ulises, de pie frente a un horno de barro rústico, las manos manchadas de harina, la sonrisa de dos jóvenes que soñaban con el pan de cada día, el de la venta y el de la casa. Fue él quien le enseñó a Ulises los secretos de la masa madre, el punto exacto de la cocción, la paciencia del fermento. Genaro, el mayor, el que trabajaba desde que era un niño para que Ulises pudiera estudiar un poco más, para que tuviera mejores oportunidades. Esa foto era su tesoro, su orgullo, su dolor. La vibración del celular lo sacó de sus pensamientos. Esta vez era su hijo, Fernando. La voz, joven y llena de planes. Papá, ¿crees que puedas pasar por el recibo de la luz? Se vence mañana, y ya me salí del trabajo. Genaro asintió para sí mismo, aunque Fernando no podía verlo. Claro, mijo. No te preocupes. Colgó. La luz. Siempre la luz, el agua, la renta. Las cuentas que no esperaban. Recordó la vez que Ulises se lo había llevado a esa panadería nueva que había abierto en una de las colonias más elegantes. Un local impecable, moderno, con el nombre de Ulises en letras grandes y doradas. Panadería Ulises. Ni una mención de Genaro, ni un agradecimiento, ni una mirada que recordara los días de barro y sudor. Solo un tapete de bienvenida que le pareció una burla silenciosa. Fernando, por supuesto, no notó nada. Solo la admiración por su tío, el empresario. Genaro, por su parte, se sintió como una pieza más del mobiliario, un bulto en el camino del éxito de su hermano. El peso de esa comparación lo ahogaba más que el escape de una combi vieja. Ulises, el empresario exitoso, con sus tiendas por toda la ciudad, sus apariciones en revistas de negocios. Y Genaro, el repartidor que apenas llegaba a fin de mes, con las rodillas que le dolían al subir las escaleras y la espalda cargada. No era envidia, se repetía, o al menos, no solo eso. Era la amargura de saber que una parte de ese éxito, la semilla, la base, era suya. Y que había sido borrada de la historia, como una mancha en un uniforme viejo. Él había sido el maestro, el que abrió el camino, el que sacrificó su propio futuro por el de su hermano. Y ahora, Ulises volaba alto mientras él seguía en el asfalto, respirando el humo de los camiones. Sentía que, si seguía así, si no encontraba una forma de liberarse de esa sombra, no solo perdería el poco dinero que ganaba, sino algo mucho más valioso. La poca dignidad que le quedaba frente a los ojos de su propio hijo. Genaro se subió de nuevo a la motoneta, el asiento caliente bajo él. El pedido cancelado no le dejaba ganancias, pero el camino a casa de Fernando para pagar la luz sí le costaría gasolina. Sentía el peso de la mochila vacía, un recordatorio constante de los viajes que no sumaban. Cada vez más, los días se sentían como una carrera contra el tiempo, y contra una invisibilidad que lo comía por dentro. No era solo el dinero, era esa sensación de que, al final del día, nadie veía su esfuerzo, su historia. Él era solo un engranaje más en la maquinaria de la ciudad. Llegó a la colonia de Fernando, más allá de la Merced,
con sus edificios viejos y sus mercados bulliciosos. El hijo lo esperaba en la puerta del edificio, un muchacho alto, con la mirada siempre puesta en el futuro. Gracias, papá. Ya sabes cómo es esto, siempre al límite, dijo Fernando tomando el recibo. No te preocupes, mijo, para eso estamos. Genaro quería decirle que las cosas no tenían por qué ser siempre al límite, que una vez hubo un plan, un sueño, una promesa de abundancia. Pero se tragó las palabras. Fernando no lo entendería. Para él, Ulises era el ejemplo, el hombre hecho a sí mismo. A veces uno se pasa la vida construyendo muros, y luego se queja de no ver el sol. Esa tarde, Fernando sacó el tema de la panadería de Ulises, con un brillo particular en los ojos. El tío Ulises dice que va a abrir otra sucursal, papá, en Polanco. Imagínate, ¿no? Polanco, y va a contratar más gente. Dijo que a lo mejor me podía dar una oportunidad en administración, para ir aprendiendo. Genaro sintió un pinchazo. ¿En administración?, preguntó, la voz más áspera de lo que pretendía. Sí, papá. Dice que tengo buena cabeza para los números, y que él empezó de abajo. Que el que quiere, puede. Fernando sonrió, ajeno a la tempestad que se formaba en el pecho de su padre. Hasta me dijo que si quiero, puedo aprender del negocio, del horneado. Todo desde cero, como él. Genaro asintió, una mueca más que una sonrisa. El orgullo de Fernando por su tío era como sal en una herida abierta. Ulises empezó de abajo. Ulises enseña desde cero. ¿Y él? ¿Él qué? ¿Acaso no fue él quien le dio ese desde cero? Esa noche, el dolor de rodillas se sentía más fuerte que nunca, un eco de la carga que llevaba en el alma. Le rezó a la Virgen de Guadalupe como siempre, pero esta vez las palabras se sentían huecas, una letanía sin fe. Le pedía que le quitara la amargura, que le diera paz, pero la paz no llegaba. La imagen de Ulises próspero y venerado se superponía con la suya, la de un repartidor gastado, un fantasma en su propia historia. No quería que Fernando lo viera así. No quería que su hijo creyera que su vida era solo quejas y lamentos. Así que, a la mañana siguiente, Genaro fue a la panadería de Ulises. No para pedir un puesto, no para reclamar su historia, solo para ver, para entender. Se paró frente al escaparate. El olor a pan recién horneado, a café, a canela, le golpeó la nariz. Era el mismo aroma que él había aprendido a amar, a descifrar, a crear. Vio a Ulises adentro, impecable con su uniforme blanco de panadero, charlando con clientes, sonriendo, como si nunca hubiera amasado un pan en un horno de ladrillo descarapelado. Genaro sintió una punzada de algo que no era envidia, sino un desgarro. Una parte de él estaba ahí, en ese éxito, pero él no. Se dio la vuelta sin entrar. Era demasiado. Quería gritar, quería explicar, pero las palabras se le atoraban en la garganta, convertidas en un nudo de orgullo y pena. ¿De qué serviría? Ulises no recordaba, o no quería recordar. Y Genaro, no quería parecer un pordiosero de la gloria ajena. Prefería la amargura silenciosa. Las semanas pasaron con el mismo ritmo monótono. Genaro seguía pedaleando, seguía entregando pedidos, seguía sintiendo el peso de la injusticia. Fernando, emocionado, empezó a trabajar medio tiempo en la panadería de Ulises, aprendiendo los secretos del negocio. Cada vez que Fernando hablaba de su tío, la herida de Genaro se abría un poco más. No quería escuchar, no quería resentir, pero no podía evitarlo. Se estaba consumiendo. Una madrugada, de esas en las que el sueño no llega, Genaro se levantó. La casa estaba en silencio, solo el zumbido lejano de la ciudad. Fue a la cocina, encendió la pequeña luz de la estufa y se preparó un café de olla, el aroma a piloncillo y canela llenando el aire. Se sentó a la mesa, solo, con la taza humeante entre las manos. Afuera, la noche empezaba a clarear, tiñendo el cielo de azules y grises. Fernando le había contado la noche anterior, con entusiasmo infantil, que el tío Ulises lo había puesto a hacer las mezclas de harina, como las que tú hacías, papá, las de antes. Y se le había escapado un detalle, pero fíjate, papá, el tío Ulises me dijo que tú siempre hacías las mezclas a ojo, que era tu secreto.
y que él tuvo que aprender a pesar las exactas para que siempre saliera igual. Dice que le costó mucho trabajo estandarizarlo. Esa frase se le repitió a Genaro, una y otra vez, en el silencio de la madrugada. Tú siempre hacías las mezclas a ojo. ¿Qué era tu secreto? De repente un recuerdo, claro como el agua de manantial, le vino a la mente. No era un momento de confrontación, ni una discusión. Era un día en el viejo horno de barro. Ulises, más joven, un adolescente aún, le había preguntado: Genaro, ¿por qué no escribes tus recetas? Así, si un día te enfermas o algo, yo puedo seguir haciéndolo igualito. Y Genaro, con esa sonrisa que ahora le parecía tan tonta, había respondido: No, mijo. El pan es arte, no ciencia. Se lleva en las manos, en el corazón. Tú, apréndelo así, conmigo. A ojo, al tacto. Es mi secreto. A veces uno se mira al espejo y solo ve las cicatrices de las batallas ajenas, olvidando que las propias son las que enseñan de verdad. Y ahora, en la quietud de esa cocina, Genaro vio. No era que Ulises le hubiera robado nada. Era que él mismo, Genaro, por orgullo, por esa falsa humildad de «es mi secreto», había mantenido ocultos los pasos, los detalles, la sistematización que habría hecho su conocimiento reproducible, compartible. Él había visto su talento como algo innato, intransferible, una magia personal, y Ulises el pragmático había tenido que convertir esa magia en un método, un proceso. Él había creado una leyenda, sí, pero Ulises había creado un negocio. Genaro no le había dado las herramientas para escalar su arte, solo para replicarlo bajo su supervisión. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era de tristeza ni de rabia, sino de una comprensión dolorosa. No era Ulises quien lo había borrado de la historia. Había sido él mismo quien se había negado a escribir su parte en un libro que pudiera ser leído por otros. Su secreto no fue un regalo, fue una barrera. El reconocimiento que anhelaba no le había sido negado por maldad, sino porque él nunca había dado los medios para que se pudiera cuantificar, replicar, y por ende reconocer plenamente su contribución metodológica, más allá de la inspiración. Él había sido el artista bohemio, y Ulises el ingeniero, ambos esenciales, pero solo uno había construido una estructura. En ese amanecer, Genaro se dijo en voz alta, apenas un murmullo que se perdió en el vapor del café: Fui yo, mijo. Fui yo el que no supo ver que la grandeza no es solo lo que uno hace, sino lo que uno deja hacer a los demás. La amargura no desapareció del todo, pero se transformó en una luz fría, una claridad que por fin le permitía ver el camino. Genaro, en los días siguientes a esa madrugada reveladora, no cambió de la noche a la mañana. La amargura, aunque despojada de su veneno más corrosivo, seguía siendo un sabor residual en el fondo de su paladar. Los dolores en las rodillas no desaparecieron por arte de magia, ni los pedidos empezaron a lloverle del cielo. Sin embargo, algo sí había cambiado: el modo en que miraba. Ya no veía la motoneta como una extensión de su fracaso, sino como una herramienta, una oportunidad para moverse, para observar. Empezó por lo pequeño. Revisó sus rutas, no solo para cumplir con las entregas, sino para encontrar patrones, para identificar los comercios con mayor flujo, los horarios pico, incluso los atajos que los mapas de las aplicaciones no le mostraban. Con una libreta pequeña que encontró en el fondo de un cajón, empezó a anotar. No era el secreto del pan, pero era su propio método, su propia sistematización del caos diario. Al principio, se sentía tonto, casi infantil, escribiendo: martes, 10 de la mañana, zona Coyoacán, buenos pedidos de café, o viernes, 3 de la tarde, centro, mucho tráfico, evitar. Hubo días malos, claro. Días en los que la lluvia lo empapaba, los clientes eran impacientes y las ganancias, ridículas. Una tarde, después de un pedido a destiempo que lo hizo esperar bajo el sol por casi una hora, sintió el viejo nudo de rabia apretarse de nuevo. ¿De qué sirve esto?, murmuró para sí mismo mirando su libreta empapada. Soy un viejo, un iluso. Ulises tiene razón, esto es para los jóvenes. Casi la tiró. Esa noche, Fernando le llamó.
emocionado, contándole cómo Ulises le había encargado supervisar la compra de una nueva amasadora, una máquina enorme y brillante. «Dice que soy bueno para los detalles, papá», dijo Fernando. Genaro, al escucharlo, sintió la punzada de nuevo, la recaída. Se recordó a sí mismo que había sido él quien le enseñó a Ulises a mirar los detalles, a pesar de que él mismo no los anotaba. Pero ahora, se obligó a recordar su propia revelación. El secreto no era valioso si no se podía compartir y escalar. Y él, Genaro, estaba aprendiendo a sistematizar, a organizar, aunque fuera solo su propia miseria. No se rindió. A la mañana siguiente, secó la libreta con cuidado, y en lugar de amargarse pensó, si Ulises pudo convertir mi arte en un negocio, ¿por qué yo no puedo convertir mi experiencia en una estrategia? Empezó a ofrecer sus servicios de mensajería a pequeños comercios locales que conocía de sus rutas, esos que a veces tenían apuros con un envío urgente, o necesitaban algo en una zona difícil. No eran pedidos de aplicación, eran tratos directos, de palabra, que le pagaban un poco mejor, y sobre todo, le devolvían la sensación de ser valorado por su conocimiento del entramado urbano. Era lento, muy lento. Pero cada pequeño encargo, cada gracias Genaro, nos sacaste de un apuro, era un bálsamo. Un mes después, el recibo de la luz volvió a llegar, abultado como siempre. Fernando lo vio en la mesa y suspiró. Papá, yo creo que con el sueldo de la panadería no me va a alcanzar este mes. Ulises me subió un poco, pero con lo del pasaje, Genaro lo miró. Esa vez, no sintió el nudo en el pecho, ni el peso de la resignación. Sacó de su chamarra un fajo de billetes, no muchos, pero suficientes para cubrir el recibo. No te preocupes, mijo. Este mes, yo lo cubro. Y te voy a enseñar una cosa. El mapa no es solo para llegar, es para encontrar caminos. Y el secreto no es lo que guardas, es lo que aprendes a compartir. Fernando lo miró sorprendido. Pero, ¿cómo, papá? ¿Te salió algún trabajo extra? Ada. Genaro sonrió. Algo así. Estoy aplicando mis secretos de ruta pero con un poco de cabeza para los números. Digamos que estoy estandarizando mis entregas. Fernando se rió, pero había algo diferente en su mirada, una curiosidad que no había visto antes. Poco a poco, Genaro empezó a compartir con Fernando sus notas, sus observaciones sobre el tráfico, los horarios, la forma de optimizar las entregas. Le enseñó cómo usar la lógica de la ruta, no solo para la motoneta, sino para cualquier tarea. Cómo ver el sistema detrás del caos. Fernando, que antes solo veía en Ulises el modelo a seguir, empezó a escuchar a su padre con una atención nueva. Las conversaciones cambiaron. Ya no eran solo sobre las glorias del tío Ulises, sino sobre los desafíos de las rutas, las anécdotas de los comerciantes, la sabiduría práctica que Genaro poseía. Incluso un día, el viejo edificio de cristal, aquel donde el pedido había sido cancelado meses atrás, volvió a aparecer en su ruta. Genaro llegó con su motoneta, dejó la mochila térmica en el suelo mientras buscaba el nombre del cliente. De repente, la puerta se abrió y salió una mujer, elegante, con prisa, la misma que había cancelado aquel pedido. Lo vio, y aunque no dijo nada, su mirada se detuvo un instante en Genaro. Él ya no estaba con el semblante cansado y la resignación de entonces. Había algo en su postura, en la forma en que revisaba sus notas, en la determinación silenciosa de sus movimientos. La mujer, con un leve asentimiento casi imperceptible, continuó su camino. No hubo palabras, no hubo disculpas, solo un reconocimiento tácito de una presencia diferente. El aire no quemaba su garganta esta vez, sino que le llenaba los pulmones de una energía tranquila. Genaro, sin saberlo, había plantado una nueva semilla, no con el pan, sino con el simple acto de existir con dignidad. No era que Ulises ya no importara, sino que la historia de Genaro ya no dependía de la de su hermano. Había encontrado su propio camino para dejar huella, no con la masa sino con la persistencia, con la sabiduría forjada en el asfalto. El viejo Genaro, el que se quejaba de la invisibilidad y del humo de los camiones, ahora miraba la ciudad con otros ojos. El tráfico seguía siendo denso, las distancias largas, pero ya no eran un castigo, sino un lienzo sobre el que trazaba su propia ruta. Había entendido que su verdadero secreto
no era una fórmula mágica para hacer pan, sino la capacidad de aprender y de adaptarse, de convertir cada tropiezo en una enseñanza, cada calle en un mapa de oportunidades. Y que la verdadera dignidad no se encontraba en el reconocimiento ajeno, sino en la paz de saber que uno ha hecho lo mejor que pudo, con lo que tuvo, y que, incluso a su edad, era capaz de reinventarse. La vida, como el buen pan, no siempre necesita de una receta exacta. A veces, la verdadera maestría reside en el arte de amasar con lo que se tiene, de sentir la masa en las manos y saber, con la intuición y la experiencia, cuándo está en su punto. Genaro creyó durante mucho tiempo que su secreto era algo que debía proteger, algo tan personal e intransferible que solo él podía ejecutarlo. Y en esa creencia, en esa hermosa pero limitada visión del artista, se negó a sí mismo la oportunidad de ver su don crecer, de verlo sistematizarse, y paradójicamente, ser reconocido a una escala que él nunca imaginó. Ulises no le robó el secreto. Ulises, a su manera, le mostró que un secreto solo es valioso si se convierte en un método, en una enseñanza replicable, que puede trascender a su creador. La lección de Genaro, nacida en el silencio de una madrugada y entre el vapor de un café de olla, fue entender que el orgullo, incluso el orgullo por un talento genuino, puede ser una jaula invisible. Nos encierra en la idea de que solo nuestra forma de hacer las cosas es la correcta, impidiéndonos ver que la verdadera riqueza, el verdadero legado, está en cómo nuestra experiencia puede inspirar y equipar a otros. Él había enseñado a Ulises a hornear, pero solo cuando aprendió a medir su propio arte, a convertir su intuición en algo que otros pudieran seguir, comenzó a ver su propia historia, no como una mancha borrada, sino como el primer y fundamental capítulo. Esta historia nos recuerda que, a veces, el mayor tesoro no es lo que guardamos con celo, sino lo que descubrimos al desentrañar nuestros propios secretos para que otros también puedan crear. Si alguna vez sentiste que lo que dabas con el corazón, como un secreto invaluable, no era reconocido, porque no supiste cómo compartirlo de una manera que pudiera crecer, deja tu historia aquí abajo. Cuéntanos cómo fue para ti descubrir que la generosidad también necesita de un método para florecer. Y si la revelación de Genaro te ayudó a ver tu propio valor de una forma nueva, dale like y suscríbete, eso hace que esta historia llegue a quien la necesita, y que más personas encuentren la sabiduría en sus propias recetas de vida. Dale like, suscríbete, y activa la campanita.